buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, muy buenas noches entonces nuevamente para todos. Agradezco el estar acá pues tan puntuales y tan juiciosos en esta reunión de que nos hemos pues preparado para este día y felicitarlos porque de alguna manera pues son tan juiciosos y ya tan de alguna manera también acercándonos al final de nuestro curso. Entonces son muchas las razones por las cuales pues tendríamos que felicitarlos hoy. Eh, Les había comentado en las indicaciones de la de los anuncios que íbamos a tener un encuentro, un conversatorio acerca de la unidad 4 en dos temas fundamentales que para mí pues son eh, fundamentales a la hora de trabajar lo que es la introducción a las obras a la misionología. Entonces estaremos trabajando, les tengo como propuesta trabajar el tema de la misionología como la misionología como el alma de la teología y también hablamos sobre las cuatro obras misionales pontificias. Ustedes de alguna manera pues debieron haber hecho una lectura muy atenta de esta unidad para poder dar respuesta al cuestionario que finalmente pues se realiza de la unidad 4. Entonces les propongo que hablemos de esos dos temas. La misionología es el alma de la teología y, y de sobre las cuatro obras misionales pontificias. De alguna manera, no sé si a alguno en específico le llama la atención una de esas como tal. Entonces la idea es como hacer un comentario y de pronto desde el ámbito de pastoral en el cual se ejerce, cuál de las cuatro pues serían más estaría sería más efectivo o estaría trabajándose en este aspecto. Pues eso sería pues como el principal eh, objetivo de este encuentro, y en un segundo momento pues también dejar ya como finalizado el curso, porque ya la semana entrante sería la recta final que no es tendría que ver nada con lo académico, sino más bien una despedida, una intervención de pronto del coordinador de las obras misionales pontificias, que en este caso es el padre Samir. Si él no lo puede hacer presencialmente, pues entonces me imagino que obviamente no lo va a hacer presencialmente, me refiero a que no lo puede hacer en línea, seguramente nos va a dejar un video, nos va a dejar una información acerca pues del final del curso. Entonces también sería pues como ya en eso terminaría la semana entrante, Dios mediante, pues como el curso. Y obviamente queda un tiempo disponible todavía para que de pronto generemos algún diálogo, alguna pregunta, a generar alguna aclaración de una duda en particular. Pero entonces, eh, como tal, pues ya hemos estado finalizando el curso y ese sería pues como el segundo aspecto que estaríamos trabajando, cómo quedaría el curso, ustedes cómo quedarían en cuanto a las notas, cuál sería mmm, la manera de intervenir o el proceso a seguir en este caso. Bueno, eso lo estaremos hablando pues entonces ya finalmente para finalizar. Bueno, después de esta semana de reflexión y de encuentro con Dios, yo creo que son muchos los deseos de seguir trabajando y seguirnos formando para la misión. Hemos vivido una semana pues llena de bastante fervor, donde hemos reconocido, hemos vivido el misterio pascual que no solamente para el Hijo de Dios, Jesucristo, sino que es un misterio pascual que nos tiene que ver con cada uno de nosotros al hacernos pues cristianos por el bautismo. Entonces yo creo que es una oportunidad para que nos pensemos como cristianos y nos pensemos como esos misioneros que estamos en este camino de formación. Y qué bonito que haya pues gente tan decidida, y eso es lo que necesita, gente decidida por el Evangelio como ustedes, que además de hacer práctico a través del testimonio de la vida en sus diferentes lugares, pues también lo hacen
se demuestra ese esfuerzo por formarse y por dar razón de la fe. Juan Pablo II hablaba precisamente en la Fides Ratio de la necesidad de dar razón de la fe. Y yo creo que en este caso, cuando empezamos a formarnos y desde muchos ámbitos, en este ámbito de la virtualidad, es también adquirimos argumentos, adquirimos destrezas para movernos y dar razón de la fe en estos medios en los medios virtuales que se nos han que nos han llegado y que de alguna manera ya no es positivo siempre y cuando nosotros lo sepamos aprovechar. Entonces esto en, en relación a lo que como misioneros y después de haber vivido este misterio pascual nos queda, ¿cierto? Vivir con muchos deseos y con mucho entusiasmo seguir esta formación. El curso de inducción les ofrece de alguna manera propiamente hablando de materia de misión y teología pues la unidad 4. Las otras tres unidades pues como hemos visto solamente ha sido un recorrido desde plataforma y mirar algunos aspectos importantes acerca del mismo, pero de alguna manera también nos acerca y nos lleva al inicio del lo que va a ser nuestra metodología y lo que va a ser nuestra formación. Bueno, entonces en este momento, bueno, y me disculpan por de pronto la... La pantalla. Se cayó. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, listo, ahora sí. Sí, listo. Bueno, listo. Antes de comenzar, entonces yo quisiera, como somos 9 personas, vamos a comentar un poco de la experiencia de Semana Santa para que ya conectemos directamente con el tema, un poco así ligeramente dónde estuvimos, de pronto y cuál fue la experiencia que tuvimos en esta Semana Santa. Es muy interesante compartir estas experiencias porque los cristianos precisamente reviven su fe y se sienten más fervorosos cuando comparten las experiencias de la vivencia de Jesús. Las primeras comunidades cristianas, además de hablar del Señor, hablaban del Señor contando su experiencia. Y eso era lo que de alguna manera hacía que los que escuchaban se les fuera necesario eh, convertirse y se sintieran el deseo de bautizarse en el nombre del Señor. Entonces vamos a contar rápidamente la experiencia, donde estuvimos, qué tal la experiencia de Semana Santa. Por ejemplo,
Alexis. Bueno, entonces, hermano Pascual. Profe, muy buenas noches para usted y muy buenas noches para todos mis compañeros. Pues esta semana de reflexión fue muy interesante, ya que yo trabajé aquí en Bogotá, de una comunidad de hermanitas llamada Hermanitas de los Pobres. Fue una experiencia muy interesante, ya que se vivieron los oficios, lo que vivió el Señor durante su vida antiguamente. Entonces, para mí fue una experiencia muy especial poder vivir de nuevo esta Semana Santa, que ya la había vivido antes en otra parte. Bueno, hermano Pascual, muchas gracias. Hermano Sebastián. Muy buenas noches, profesor. Buenas noches, Buen- hermano. Buenas noches para todos los que me escuchan. Pues la experiencia también la viví aquí en Bogotá. Nosotros tenemos acompañamiento en la capellanía de las Hermanas de los Pobres, una comunidad que se dedica al cuidado de los ancianos. Entonces tuvimos la Semana Santa en el hogar de ancianos, que se llama Mi Casa, en una localidad que se llama Chapinero, aquí en Bogotá. Pues básicamente nos introdujimos en el misterio de Cristo, cómo Cristo sigue acompañando su iglesia, y precisamente lo que busca la Semana Santa es hacernos acercar al misterio pascual, eh, desde la dimensión cultural, para rememorar y lo que vivió Jesucristo en los días de su martirio. Entonces yo pienso que lo más importante es, sobre todo, la vigilia pascual, que nos dio ese paso hacia la vida nueva, desde el Éxodo, desde el Génesis. Por eso veíamos todas las lecturas del Sábado Santo, Génesis, Éxodo y toda la parte del exilio, para llegar a la tierra prometida y llegar a la resurrección del Cordero. Con eso terminábamos la vigilia pascual. Entonces fue una experiencia muy gratificante, y bueno, esperando a ver que dé muchos frutos, porque esa es la idea de la Semana Santa. No vivirla y vivirla y vivirla, sino realmente pues que se haga obra todo lo que hacemos en el culto. Bien, hermano Sebastián, muchas gracias. Y es muy claro, el cristiano idóneo es el que no se queda solamente en lo que vivió o en lo que experimentó en un momento determinado, porque la salvación no puede ser de momento. La salvación tiene que ser una constante en la vida y tiene que prolongarse. Entonces, interesante que llevemos a la práctica, llevemos a la vida diaria digámoslo así, esa eterna Pascua, ¿no? Que no sea una vivencia de momento, sino una vivencia pero prolongada por toda la vida. Mayra, Hola, buenas noches para todos. Profe, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo este año, bueno, ya llevo 2 años que no he podido salir a la misión porque estoy trabajando en un colegio y bueno, la responsabilidad es totalmente distinta y lastimosamente no puedo salir. Y pues para mí es una pena muy grande, pena a lo ecuatoriano, o sea, tristeza, Claro. porque realmente extraño mucho la misión, el salir, el organizar, pues todo lo que se hace como misioneros, ¿no? Dentro de Semana Santa, que para mí es muy valioso. Me ha tocado compartir más de lleno con la gente, quizás de un punto diferente lo he visto, el hecho de que nosotros como misioneros estemos a cargo de una parroquia o de un centro de misión, dirigiendo la Semana Santa, corre por aquí, corre por allá, organizando todo, de que esté bonito. Y en esta vez mi experiencia fue participar, ser partícipe de cada una de las ceremonias.
En la ciudad es súper distinto a cómo se celebra en un pueblo o cómo se celebra en un campo de misión. Es súper distinto. Entonces, para mí más que todo ha sido un encuentro personal con el Señor, como un fiel más, ¿sí? Participando de esta Semana Santa. No tanto como siendo la organizadora, la que está colaborando, la que está ayudando, sino siendo partícipe de cada evento que se pudo realizar y al cual pude participar. Les compartí a mis hermanas de comunidad una experiencia muy bonita que tuve el viernes en la noche, ya cuando pues aquí en la institución trajeron el sepulcro, nosotros se organizamos y todo, y al final pues toda la gente se fue y se quedó una señora. Y ella lloraba desconsolada, que yo pues jamás había visto una persona así llorar tanto y yo realmente me quedé sorprendida de ver la fe tan grande de la gente y admiraba porque realmente en este tiempo quizás no le darán importancia o irán por compromiso, pero esta señora tocó tanto mi corazón, pues el Señor a través de ella, el ver la fe de la gente y yo como misionera, cómo estoy fortaleciendo mi fe, cómo yo estoy dando testimonio, lo que usted decía al inicio, no somos quienes damos a la gente, están esperando de nosotros. ¿Y cuál es mi respuesta? ¿Qué es lo que estoy dando? Y realmente pues el Señor me dio un ejemplo muy vivo en ese momento, ¿no? De ver el sufrimiento de la gente y que confían en que es un Jesús vivo el que está caminando, no un Jesús muerto. Y recordar que el Señor está con nosotros. Para mí ha sido una experiencia distinta, una experiencia que más que estar allá viviendo en todo lo que hay que organizar, el Señor me premió realmente con vivenciar cada momento de ese tiempo litúrgico que es muy valioso y volverlo a retomar. Entonces esa es mi experiencia durante este tiempo. Muchas gracias, hermana. Sí, es muy interesante lo que nos has contado y es muy bueno, muy significativo el testimonio que nos acabas de dar. Muchas veces hemos perdido, puede ser por la frecuencia de vivir los actos, perdemos la novedad. En alguna ocasión hacíamos una reflexión acerca de pronto de lo frío que nos podemos volver los que de alguna manera estamos más cercanos a la parte litúrgica, a la parte espiritual. Nos podemos volver fríos porque como lo estamos viviendo constantemente se nos vuelve monótono y eso puede ser peligroso. Entonces, que a pesar de lo nuevo, qué bueno que pudiéramos, como la señora esa, sentir dolor, sentir emoción, expresar grandes emociones por lo que vivimos, por la experiencia de salvación. Y otra de las cosas que pueden ser complicadas también en la vivencia de una Semana Santa es pues, como usted lo decía, el activismo a veces que por estar mirando cómo están las cosas bien, nos perdemos de nosotros mismos, del encuentro con el Señor. Bueno, Nidia. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Nidia. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches, profe. Pues bien, gracias a Dios, acabando de pasar de una gripa que me dio muy fuerte, pero ya estoy un poco mejor. Pero estuve en la Semana Santa, no estuve como misionera tal, sino que me fui a hacer una misión más especial, porque fue compartir con mis dos hijos, con mis nietos, en Manizales. Entonces, el Señor también dice que hay veces que la misión, a veces hay que empezarla por la casa, y es mi primera misión después de algunos años que no podía compartir con mis dos hijos, y esta vez se presentó la oportunidad, y estuve en Manizales con ellos, y fue muy bonita la experiencia. Me llamaba mucho la atención cómo la gente, a pesar del bullicio de la ciudad, y que en Manizales hay iglesias muy seguidas, pero aún así la gente participaba, y cuando salíamos a las procesiones, a todo esto por ejemplo, con la Dolorosa, con el Vía Crucis, todo eso, como ese recorrido, como esa sed que tiene todavía la gente que tenemos de seguir a Cristo, de buscarlo, de encontrarnos con Él y de vivir ese momento hermoso de la resurrección, de la Pascua. Porque me ponía yo a ver la gente, no solamente iban gente adulta,
sino que había muy buena participación de jóvenes y de niños. Y todos, cuando se salió, por ejemplo, al Vía Crucis, cada uno se encargaba de esa estación, de estar haciendo las peticiones, la oración, de entregar a Colombia, porque se hizo un acto muy bonito sobre Colombia. El padre celebró la Eucaristía muy hermosa, toda, por ejemplo, el jueves, digamos. Todo, eso fue, a mí me pareció todo muy bonito. Y ya el sábado, lastimosamente, no pude participar porque estaba muy enferma. Y pues me quedé con los niños, mis hijos pudieron ir. Y pues me contaban que había sido una experiencia muy bonita. Y el sacerdote de allá es muy ungido de verdad y le sabe llegar mucho a la gente. Y pues esa parroquia es muy bonita porque la gente no está solamente por Semana Santa, sino que siempre están juiciosos asistiendo a las Eucaristías. Y pues yo lo viví el domingo ya porque pues no podía, pero de todas maneras fue una experiencia muy linda y yo sé que el Señor actúa grandemente en todos. Bueno, Nidia, muchas gracias y buen testimonio. Claro, hay que ser los primeros responsables, digámoslo así, de la educación y el acompañamiento de la fe de los hijos, pues obviamente son los papás. Y muy bueno que hayas pues sacado este tiempo para acompañar y hacer misión, como dice usted, hacer misión primero con los de la casa. Muchas gracias, Nidia. Valentina. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Valentina, buenas noches. Bueno, mi experiencia con la Semana Santa fue asistir a algunas de las celebraciones en la parroquia. Mi parroquia se llama Nuestra Señora de la Anunciación, acá en Medellín. Aparte de las celebraciones a las que asistí, yo me tomé el tiempo de prepararme y de entender qué hay más allá con la pasión de Cristo, más allá con la pasión física que Él vivió, qué pasó con la pasión interna de Jesús. Porque si bien los dolores, latigazos, clavos no sería suficiente para salvar a toda la humanidad. Esto lo digo en el sentido que, digamos, el clavo de su mano derecha, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, por todos los humanos que hemos existido desde el primero hasta el último, ¿será suficiente un clavo? ¿Será suficiente cuántas espinas? Digamos, 300. Entonces, hay algo más que fue la pasión interna de Jesús, humana y divinamente. Estar de pronto en conexión con Él el Viernes Santo y pensar que, bueno, la Semana Santa la vivimos y es un tiempo donde recordamos la pasión de Jesús y la resurrección, que es finalmente que nos da la vida eterna a nosotros, ¿cierto? Pero la Semana Santa se vive diariamente y la pasión de Cristo se vive diariamente en cada minuto, cada instante, porque Jesús, Dios mismo, es un acto. Todo Dios se da en un acto en cada momento. Cada que pecamos, estamos clavándole una espina a Jesús. Cada que miramos mal al prójimo porque no nos gustó un comentario que hizo, lo estamos crucificando. ¿De qué forma nosotros, al recibir la comunión, realmente tenemos ese corazón limpio para recibir a la Madre? Estas fueron básicamente mis reflexiones de la Semana Santa, más que una ayuda misionera en la iglesia, pues fue más como de meditación. Y el sábado hay alguien de mi familia que estaba recién operado y estaba solo y necesitaba de pronto compañía y hace mucho tiempo no compartía con esa persona, entonces de pronto sí, ese fue el acto que le di a Jesús, desprenderme de la comodidad quizás de ir a la iglesia y de pasar el sábado santo como quería. Me privé a mí misma de ese placer que hasta, digámoslo así, sería un placer santo porque es asistir a la celebración. Entonces decidí hacerlo por Jesús, acompañar a alguien que lo necesitaba y bueno,
la Semana Santa que nos deje a todos el recuerdo que se vive diariamente en cada momento de nuestras vidas. Amar la cruz. Esa es la forma de cumplir el objetivo de Jesús, que amemos la cruz, cada sufrimiento de nuestras vidas. Esa es la puerta estrecha. Y bueno, felices Pascuas para todos. Bueno, Valentina, muchas gracias por su valioso aporte y muy interesante el que podamos mirar la pasión de Cristo como debe ser, de una manera profunda, que el Señor, la salvación es mucho más grande de lo que uno puede ver a simple vista. Entonces, solamente es un acto grande de Dios y que solamente se para por el poder de Dios y que no depende solamente pues de un martirio, sino que depende también de la grandeza misma del Señor, como a pesar de otra vez de las dificultades que se van dando nos puede redimir. Y muy interesante el testimonio que ha dado, y que eso es lo que tenemos que hacer, acompañar a Jesús que está representado en cada uno de nuestros hermanos. Bueno, por acá tenemos a Wendy. Buenas noches. Buenas noches. Igualmente que Mayra, tampoco tuve la oportunidad, pero sí fue una experiencia muy interesante. Estuvimos participando en 2 parroquias y realmente fue vivirla, ¿no? Vivirla más que prepararla y bueno, también acompañar al Señor en lo que ya venían compartiendo, ¿no? En todas esas cosas que Él vivió, en todo lo que ya va a quedar un poco de diferencia por Alexis. ¿Sí? ¿Cómo está? Querida, ¿cómo estás? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos proteja, acompañe y nos siga pues aliviando. ¿Yo? Su bendición, mi Padre. Bendición. El Espíritu Santo me lo proteja. Gracias, mi Padre. Muy querido de su parte. Bueno, saludos a la mami. Chao. Gracias. Saludos del Padre Alfonso. Le pedimos el favor a Alexis que nos colabore con el micrófono. Que sigue desde el viernes de Dolores, operaron. Y tiene esa herida abierta, no lo cosieron. Y ya va a costar 15 días con esa herida abierta, no es tan horrible. Que está en revisión, que está en observación. ¿Aló? Sí. Alexis. Bueno, Alexis. Hola. Hola. Perdón, había perdido claro. la conexión. A mí también se me había por acá, se había caído el internet un poco. Bueno, ahora sí, Wendy, te escucho. Sí, bueno, como decía, estuve participando en 2 de las parroquias que tenemos cerca, la de Santa Ana y la de San Alfonso. A diferencia de años anteriores, pues esta vez me tocó vivirla, ¿no? Más que prepararla. Fue una experiencia bastante bonita, bastante cercana con el Señor y de mucha profundización en todos los misterios que están presentes allí en la Semana Santa. Creo que también fue una preparación bastante profunda para vivir ya propiamente la resurrección.
Gracias por tu experiencia y por tu aporte, Wendy. Démosle la palabra entonces a Joseph. ¿Me escucha? Joseph. Bueno, entonces el hermano Sebastián ya. Abraham, tiene la palabra. Muy buenas noches, profe Medardo, ¿me escucha? Sí, le escuchamos a Abraham, bien pueda. Saludo para todos, felices Pascuas de Resurrección. Yo estuve compartiendo la experiencia misionera de Semana Santa en la parroquia Santísima Trinidad en el municipio de Tador. Sí, el municipio de Tador es un municipio que pertenece a la diócesis de Ismina. Tenemos como sede Ismina y también Tador. Entonces yo estuve allí en la parroquia de la Santísima Trinidad con el reverendo padre Edgar Rosales. Fue una experiencia muy bonita porque ya ustedes lo recalcaban que muchas veces los que estamos enfrente de las acciones litúrgicas y de todos los momentos piadosos que se viven en la celebración de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor, por estar metido en todo, llegamos a decir, no, es que yo todos los días haciendo lo mismo, o cada Semana Santa haciendo lo mismo, y no vivimos el misterio que verdaderamente se nos pide que vivamos en la celebración de la Semana Santa, que dejar morir todas aquellas cosas que nos alejan de Jesucristo y que Él pueda resucitar en nuestra vida. Entonces fue una experiencia muy bonita porque ver el testimonio de tantas personas que no tienen el conocimiento, por decirlo así, espiritual de lo que se está celebrando, y mostraban esa entrega del Señor, cómo vivían cada momento litúrgico o cada acto piadoso que se celebraba en esa Semana Santa. Entonces eso me enriquece mucho y me ayuda a pensar cómo debo actuar yo en esos momentos donde comparto mi fe, cómo debo actuar yo para que por medio de mi actuación sea un testimonio para todas aquellas personas que me rodean. Fue una experiencia maravillosa, aprendí mucho de esa comunidad porque es mucho el testimonio que se vive en las personas, ¿sí? Y algo muy llamativo es que en nuestra cultura se tiende solo a celebrar el momento de la muerte de nuestro Señor, pero ver en esa comunidad cómo acudió mucha gente a la vigilia pascual, entonces eso me llena y pues yo pensaba, formando bien a las personas, podemos hacerles entender que el centro de todo no está en Jesús muerto, sino en Jesús resucitado. Ya lo dice el apóstol Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, así como en mi cultura, en muchas culturas también se tiende a celebrar solo el Viernes Santo y se pierde lo esencial, que es la vigilia pascual, que es lo más importante hacia donde tiende toda la vida litúrgica. Entonces, pienso yo pues que es un testimonio que me enriqueció mucho y me anima a tomar esta formación de misionología con mucha seriedad, porque esto me va a ayudar a yo salir a las comunidades, a formar a las personas para que vivan mejor el misterio pascual, ¿sí? Entonces, fue una experiencia maravillosa. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Abraham, te escuchamos. Muchas gracias por tu experiencia. Qué bonito que podamos, que se haya podido escuchar todas las experiencias de cada uno. Y en definitiva, todo lo que ustedes han dicho lo han narrado de una manera particular, desde diferentes aspectos. Es la experiencia misma. Aquí hay algo muy distinto que hablar de cualquier tema académico, porque cuando uno habla de un tema académico, pues lo habla por el conocimiento y lo habla no como tan experiencial como cuando se habla de Jesús resucitado. Es mucho más que eso, porque es alimentar la vida misma, es tomar nuevas fuerzas para seguir amando, para seguir realizando y para seguir siendo canales de salvación
por los cuales el Señor pues va obrando en muchas personas. Entonces son unas experiencias muy que enriquecen de manera radical y en general a todos. Y esto es lo que es el evangelio, y esto es lo que es misión, hablar de la experiencia y que la gente vea la experiencia. Esto era lo que quería pues de alguna manera para empezar esta reunión. De alguna manera pues ya se han evocado muchos temas, porque en el centro de esto, que es la misión, y que la misión es el alma de la teología, pues ya todo lo que ustedes han dicho, más que discursos estructurados y académicos, cuando nos acercamos a la vivencia de la fe o al estudio de misionología, también lo hacemos con una óptica de experiencia como la que ustedes han comentado. A ver si por acá de pronto se me quedó alguien sin de pronto hacer la participación. Tiene la palabra en este momento, por ejemplo José no. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Alexis. Bueno, para mí esta Semana Santa ha sido una Semana Santa muy especial, ya que me ha permitido ahondar en los misterios de salvación. Cristo que muere, pero que no se queda en la muerte, sino que resucita. Me ha tocado en la vereda de Opogodó, perteneciente al municipio de Condoto, Chocó. Es una gente muy acogedora, una gente llena de fe, con un padre también asiduo en la oración, y yo creo que eso es una experiencia que me llena. Permitir vivir los misterios salvíficos para mí fue excelente. Muchas veces uno, como decía el compañero Abraham, uno se centra en hacer que las personas vivan ese misterio, pero uno como que lo trabajando por estar en las diferentes actividades, organizando, programando, y pierde lo esencial, que queda uno sin vivirlo por dárselo a los demás que lo vivan. Pero creo que esta vez me he permitido vivir un poco más ese misterio, ahondar más dentro de la esencia de lo que es la Semana más Santa, en especial el Tríodo Pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Y sí, las personas en nuestro departamento están muy dadas a que viven simplemente el día viernes, que es la pasión del Señor, y se queda lo esencial, que es el día sábado en la noche, en la triunfante resurrección del Señor. Y esta vez, con la vivencia, con la formación que se le ha venido dando los últimos años, han tenido una participación más activa. Ya la gente ha tomado más conciencia de lo que es el día sábado, lo que es la Semana Santa, a lo que nos invitan todos estos 40 días, los 40 días de la Cuaresma, y ya en especial el Tríodo Pascual. Ya nos centran más que en la pasión y muerte, es en la resurrección, porque es que la iglesia es una iglesia de vivos, no una iglesia de muertos, de muertos. Por eso nosotros celebramos la vida, y por eso la invitación, y que la han acogido muy bien nuestra gente, que es a celebrar la vida, a celebrar el sábado de la resurrección junto en comunidad. Esa fue mi experiencia, fue una experiencia muy agradable junto a un padre que es asiduo a la oración, y eso es para mí muy enriquecedor. Listo, Alexis, muchas gracias por su testimonio, por su aporte. Yo creo que sí es necesario de pronto, aunque en algunas partes ya se ha contrarrestado esa problemática de la cultura de la muerte, y entonces el Viernes Santo son los templos más llenos, creo que aún faltan en muchas partes seguir motivando y formando en este aspecto, porque es verdad, los templos el Viernes Santo no le cabe la gente, e incluso va gente que no va en el transcurso del año, no se acercan a algún acto litúrgico, y ese día pues iban, y ese día están y se quieren montar el uno encima del otro para poder presenciar lo que en algunas parroquias hacen acerca de la muerte del Señor. Entonces es una cuestión bastante complicada, y que ustedes y yo como conscientes de lo que significa el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, es una responsabilidad
que de alguna manera nos compete empezar a hacer propuestas y a trabajarle mucho en la formación de lo que es realmente el misterio pascual de Jesús. Y claro, los templos debían estar llenos, eran el sábado cuando se celebra la vigilia pascual, cuando se celebra el verdadero triunfo de la vida sobre la muerte de Jesús, sobre la muerte de Jesús, sobre el pecado. Entonces yo creo que es una cuestión que tenemos que seguirle dando fuerza, pero bien, ya se ha ido pues hablando y como ustedes se lo han comentado, se ha ido pues contrarrestando la dificultad. Bueno, José no nos escucha, creo. Entonces, bueno, en el segundo momento lo que les había comentado era hablar un poco de dos temas que me parecen importantes acerca de la unidad 4 y que los tengo como propuesta para que hagamos un pequeño conversatorio. En este caso pues no lo vamos a responder o le voy a ir diciendo pues quién lo responde, sino que simplemente vamos, el que quiera toma la palabra y hace un aporte para seguir como en esta misma tónica de conversación. Entonces, el tema de la misionología como alma de la teología, o de las 4 obras misionales pontificias que le trajo la unidad 4. De pronto, ¿cuál de esas 4 le llama más la atención? Y de pronto, ¿de qué manera la trabaja o la trabajan en su parroquia o en su lugar de misión donde esté trabajando? Es como básicamente los dos lineamientos que podemos abordar. Entonces, el que quiera puede hacer algún aporte, algún conversatorio acerca de los temas mencionados. Bueno, yo quiero dar un aporte sobre lo que a mí me pareció más relevante en la explicación de lo que es la misionología, que dice pues textualmente: ayuda a cada individuo a situarse y proyectarse en el mundo. Luego dice, no es una mera conceptualización de términos, sino un encuentro con el saber y la posibilidad de integrar los elementos que identifican al mismo hombre con Dios. Es el eje orientador y el centro de la experiencia formativa de quien desea dar a conocer el mensaje de la salvación. Bueno, con respecto a esto yo pienso que todos somos llamados, todos los bautizados somos llamados a evangelizar y a dar testimonio de Cristo. Me quedo pensando en estos tiempos en los que vivimos, más allá que, yo pienso que hablar de Cristo y de la iglesia a personas que no tienen nada que ver con este tema es un poco complicado. Entonces, partiendo de que eso está impreso en nosotros, yo digo que el comenzar de la evangelización y de ser misioneros es por medio del ejemplo. La forma como nosotros nos comportamos con el prójimo y en nuestro actuar diario debe ser el primer paso a esa evangelización, que sin nosotros decirlo, sin hablar directamente de Cristo, se note una diferencia en nosotros como católicos. Muchas gracias, Valentina. Sí, es un tema bastante importante, porque es que alguien decía que la parte más difícil de ser cristiano no es hablar, sino el hacer o el ser, porque hablar es muy fácil. Lo que pasa es que ya cuando viene la cuestión de negarme a mí mismo y de hacer las cosas que Dios quiere, ya no es tan fácil, y es lo que lo que hablamos y lo que ya Valentina nos ha hecho introducción al ejemplo. Entonces yo creo que una de las cuestiones más difíciles de ser cristiano, más que el hablar, porque el discurso es fácil y a veces se puede volver bonito cuando lo estructuramos bien y cuando lo lanzamos con un sentido emocional, y más que eso, lo que verdaderamente impacta y lo que persuade a la gente es lo que ven, y ese es. Y hoy yo creo que no solamente hoy, todos los tiempos, pero hoy también es bien difícil hablar de Jesús, porque ya hoy se cuestiona con mayor
con mayor rigurosidad todo. Estamos en la generación consciente, dicen algunos. La llaman la generación consciente porque son los que ya no se quedan con nada, son capaces de lanzar un argumento, así no estén seguros de lo que están hablando, pero ellos ya la gente de hoy habla, es muy dada a rechazar lo que ha sido tradicional, a lo que ha sido grande, lo que ha sido representativo en la institucionalidad. Entonces la parte religiosa pues es bien cuestionante, bien cuestionable, y ya esa gente que está dentro de los que no les gusta o no les parece nada lo religioso, a eso sí que hay que darles a entender los religiosos con el acto. Entonces yo creo que hoy es evangelizar y ser misionero tiene esas grandes exigencias del ejemplo, que hable primero y que sea el que lleve como la bandera, digámoslo así, del discurso, no de palabra sino de acción. Bueno, yo quiero compartir un poquito acerca de lo que hablábamos de las OMP. Lo que me llama la atención son las PUM, que es la Pontificia Unión Misional. Habla pues acerca de la formación también de cada uno de los misioneros. Es, como decía, hay una de las más recientes que tiene también dentro de estas 4 obras. Y sobre todo la importancia que tiene de la formación de cada uno de los religiosos, religiosas, sacerdotes, de los laicos, ¿no? La preocupación de la Iglesia por la formación de cada uno de nosotros y promover esa espiritualidad misionera, ¿no? En todos nosotros. Y pienso más que todo que, pues me llama mucho la atención, todas son importantes, ¿no? Pero en mi vida como consagrada, me llena mucho saber que la Iglesia está muy al tanto de cada uno de nosotros, sí, de no dejarnos así nomás de que, bueno, ya se formen o busquen otros lados, sino que la misma Iglesia, a través de las OMP, ha dado pues esta oportunidad para que nos formemos y saber que no es algo así nomás, como un estudio, lo que yo decía al inicio, ¿no? Y aquí también lo dice, sino que es algo para la vida de nosotros mismos, el conocimiento de Jesucristo. Y pues no, ahí está la importancia de lo que dice el Papa Francisco, donde nos insiste en ser una iglesia en salida. Sí, la primera motivación para evangelizar, que nos dice que es el amor a Jesús. Entonces, por parte de las OMP y de las PUM, pues pienso que es eso, ¿no? Ayudarnos a cada uno de nosotros a centrarnos en Jesucristo, cada uno de acuerdo a nuestros carismas, y a los laicos de acuerdo a su misión, a lo que llevan en su vida social, pues la importancia de formarnos, ¿no? De tener un conocimiento, de poder basarnos en la Biblia, basarnos en el mismo Jesucristo para poder hablar con nuestro testimonio, ¿no? Con la vida misma de cada uno de nosotros. Entonces es la importancia pues que puedo ver yo a través de las OMP y por medio de las PUM. Bueno, yo también pienso que, a ver, la Iglesia desde Aparecida, en mayo de 2007, reunida en Brasil, declaró a la Iglesia en estado permanente de misión. Y precisamente pues los últimos papas se han preocupado mucho por esa parte misionera de la Iglesia. Yo me uno mucho y me gusta mucho la propaganda fidei, que es la propagación de la fe, que es uno de los 4 ejes de las obras misionales pontificias. El Evangelio siempre es el mismo y el amor de Cristo por la humanidad es el mismo, pero la misión de la Iglesia tiene que cambiar. Siempre encuentra nuevos desafíos, siempre encuentra nuevos retos, por ejemplo, la secularización que tanto afecta a Occidente.
también a la mayoría de cristianos islámicos, o también en las zonas de la Amazonía. Entonces, la iglesia, por medio de la propagación de la fe, va a permanecer en la misión de ella misma. No se concibe un católico que no vaya en salida, como dice el Papa Francisco en estos días, y es muy diciente su magisterio. Pero la ocasión, por eso la Iglesia prepara las jornadas mundiales de las misiones en octubre, precisamente para dar ese impulso, ese influjo a la Iglesia, de saber que el Espíritu Santo le acompaña y que también tiene la misión de ser, la misión, valga la redundancia, de ser misionera. Todos los sacerdotes consagrados estamos llamados a salir y a ir a los lugares donde nadie quiere ir. Precisamente ese es nuestro carisma de nuestra congregación, ir a los lugares donde nadie quiere ir. Estamos en los lugares más inhóspitos de Nicaragua, en África y no de algunos otros lugares donde nadie quiere ir. El Papa pide a los pastores no acomodarse, sino salir a buscar a las ovejas. Pienso que es una parte fundamental y pienso que es la misión fundamental de Propaganda Fidei. Bueno, a mí me parece y me llama mucho la atención esta parte donde dice que a donde llega el misionero, él ya ha sido precedido por Dios, para que nosotros luego recapitulemos en Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y de la misión, de los misioneros, y por eso es donde dice que por ello debemos tener un espíritu misionero humilde, respetuoso y acogedor de cuanto Dios ha sembrado en el corazón de los destinatarios de la acción misionera de la iglesia, porque nosotros como misioneros no somos los que debemos sobresalir, sino hacer que Jesucristo sobresalga en nosotros, que sea el centro de toda la misión, porque no un misionero irrespetuoso, un misionero como grosero, altanero, todo esto no va a hacer quedar bien la iglesia, por eso muchas personas a veces se retiran. Entonces a mí me parece muy importante que esto lo cultivemos y lo llevemos siempre, a pesar de que se encuentra uno con muchas cosas en la misión, pero ser humildes y respetuosos, acoger a la gente, todo el que llegue, porque eso era lo que sea Jesucristo. Entonces debemos llegar como a esa parte. Y en cuanto a las obras, a mí me parece muy bonita la obra de la propagación de la fe, porque como que se resume todo ahí, pues igual yo soy laica, entonces como que me acojo a esa. También me gusta mucho la infancia misionera, y me gustaría mucho como de pronto bregarme a formar más en esa parte, porque a mí me gusta y siempre me ha gustado mucho trabajar con niños. Entonces yo pienso que la semillita que se siembra en un niño va creciendo y luego dar unos muy buenos frutos para más adelante tener una buena iglesia ya más fortalecida con los jóvenes, con los adultos. Pues no digamos que todos van a hacer eso, pero aspiremos a que la mayoría sí puedan seguir sembrando también la semillita en sus hijitos, en su familia y en los niños, para que así podamos tener una iglesia siempre fortalecida. Pues yo me quedaba con la parte que dice que la iglesia nace de la misión y para la misión, y ver cómo allí cita, no vayan al mundo entero y anuncien el evangelio, y que este anuncio no se debe realizar de cualquier manera, que muchas veces podemos caer en ese riesgo, ¿no? De que como ya son temas que manejamos, son experiencias que vamos teniendo constantemente, caemos en el error de como de ir improvisando, ¿no? Entonces recuerdo siempre un testimonio de un padre que nos decía, si las cosas nos salen bien sin prepararlas, ¿cómo nos saldrían mejor aún preparándolas, ¿no? Entonces creo que para nosotros como misioneros es una responsabilidad enorme de poder darle a las personas algo de calidad, que realmente esté preparado y que formemos cristianos íntegros, como allí lo dice, ¿no? Cristianos holísticos, que no solamente los encerremos como en un circulito, sino que seamos capaces de abrirle el horizonte a algo más, a algo que los pueda llevar a tener un encuentro profundo con el Señor, no solamente en el momento, sino para la vida.
Bueno, yo pienso de que cuando el Señor nos invita a que nos da esa misión de que ir al mundo entero y predicar el Evangelio, nos está haciendo la invitación de que vayamos a las personas donde muchos otros no quieren ir. Y si, por ejemplo, yendo donde esas personas, tener mucha paciencia, no estarlos gritando, no estarlos regañando, para que ellos se puedan sentir así muy, muy alegres con nuestro servicio y tengan alguien en quien confiar y en quien poderle contar algo o pedirle algún consejo. Yo me quedaría con lo que dice que el centro y el quehacer de la iglesia es la... ¿Por qué? Es que la iglesia estancada es nada. La iglesia debe ser entonces, debe estar en esta salida como lo indica el Papa Francisco. Vayan, huelan a ovejas. Es como ese signo de reunirse, de no estar encerrado. Es que una iglesia encerrada no hace nada, no da fruto. La iglesia debe estar en una constante salida y es el deber de nosotros. Entonces esta formación nos debe llevar a conocer más sobre la misión, a saber qué es la misión y empaparnos tanto para no quedarnos encerrados en nosotros mismos, no quedarnos con las poquitas personas que nos llegan a la iglesia, sino de estar con la gente, de ir más allá de nuestro ser, de nuestro quehacer, sino es que romper barreras, estar con la gente nos necesita. El pueblo, muchas veces nosotros nos quedamos con las 4 o 5 viejitas que nos llegan a la iglesia y nos contentamos con esto, mientras hay muchos que están necesitados de nosotros, necesitan de nuestra fe. Entonces, este curso de misionología nos debe llevar entonces a comprometernos cada día más a estar en salida, como dice el Papa Francisco, porque si nos encerramos en nosotros, nos morimos y matamos la iglesia, porque la iglesia es misionera por excelencia. Si no hay misión, no hay iglesia. Por eso allí está en el envío. Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. Si nosotros nos quedamos con las 4 personas que creemos que están evangelizados, y muchas veces ni a esa misma persona le predicamos. Estamos llamados entonces desde este curso a ir más allá, a propagar nuestra fe, a hacer que la gente crean de verdad, que la gente sean consciente de lo que creen, porque por eso muchas personas se nos están yendo de la iglesia, precisamente porque no conocen su fe, porque dudan de su fe. Nosotros formarnos debemos entonces llevar más allá, profundizar más desde las pequeñas comunidades, que es una de las bases que vamos a tocar más adelante, formar pequeñas comunidades. Nos lo dice nuestro obispo, que anteriormente fue el director nacional de Obras Misionales Pontificias, Monseñor Mario Jesús Álvarez. Él nos está invitando desde ahora a ir más allá, a ir formando pequeñas comunidades, infancias misioneras, familias misioneras, enfermos misioneros, juventud misionera. Entonces, estar siempre dispuestos a salir, estar siempre unidos a la gente, saber que somos desde la gente y estamos para la gente. Salimos del pueblo para estar con el pueblo, no salimos del pueblo para estar encerrados en una casa cural, sino salimos del pueblo para ir luego al pueblo y a comunicarle la buena noticia al pueblo, porque si nosotros nos encerramos en nosotros, quedamos, como le decía al principio, muertos. Muy bien, muchas gracias a todos, han hecho unas participaciones muy emotivas y sobre todo muy certeras, y lo que han dicho la mayoría, haciendo como un solo resumen, un enfoque a lo que apunta es a lo mismo, y es que la iglesia misionera es misionera por excelencia y que tiene que salir y a obedecer lo que el Papa Francisco nos ha mandado, y es a salir a buscar a los otros. Yo creo que esa es una cuestión que, si el Papa lo ha tocado y lo vienen tocando ya muchos teólogos actuales, y la misma teología de la misión, la reflexión actual sobre el salir y buscar a la oveja, es una cuestión que es muy cierta y es muy urgente. Es el mismo espíritu que inspira a la iglesia y a los líderes a pensar así, porque el mismo Jesús, Dios Padre, no se quedó
estático esperando que llegáramos, porque no hubiéramos llegado nunca. Le fue necesario hacer una cuestión de movimiento hacia afuera, y fue el envío de su Hijo para que estuviera con nosotros, para que nos hablara del reino. Y yo creo que ahí se desprende de alguna manera ese movimiento de salir. Jesús es el misionero del Padre, dicen por ahí. Hay también algunos presupuestos teológicos lo ven como el misionero del Padre. Entonces fue necesario que desde la casa del Padre, hablando en nuestros términos, el Hijo del Hombre, el Mesías, tuviera que hacerse cercano a cada uno de nosotros para comprender mejor y para poder hacernos partícipes de los beneficios de la salvación. Entonces yo creo que también se sigue mirando ese mismo movimiento. Somos nosotros los misioneros de hoy los que tenemos que salir, porque si no salimos, ellos tampoco, las ovejas tampoco no van a llegar. Es un gran compromiso, y ustedes como misioneros y como gente convencida de lo que están creyendo y de lo que se viene, lo que es competente hacer en este momento, lo hablan de esa manera, es porque tienen en el fondo una gran inspiración del Espíritu que nos dice a todos: es necesario cambiar muchas cosas, no nos podemos quedar en la tradicional dinámica de quedarnos esperando, sino salir. Y gracias a Dios hay gente como ustedes que lo piensan así, y que sé que en ustedes hay muchos liderazgos, hay muchas responsabilidades de pastoral, y que lo están pensando así. Es una esperanza muy grande, porque con gente como ustedes también se puede seguir dando fervor a otros muchos que tengan convencimiento de Jesús, y que de alguna manera muchas ovejas pues van a ir donde deben estar, a ser receptoras de los beneficios espirituales, de la salvación que se nos viene por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no sé si alguien más quisiera dar otro aporte para ir cerrando ya. Bueno, siendo así, entonces, si nos quedamos hablando de esos temas, yo sé que con ustedes se podría hablar de mucho más, porque son gente que están convencidos de lo que están haciendo, de lo que están estudiando, y haciendo referencia a lo que decíamos ahorita más tarde, lo que hablamos ahorita era que el estudio de la misionología no simplemente es una conceptualización, sino que es una vivencia. Entonces por eso cuando hablamos de las cosas de la experiencia y las cosas que nos son vida para nosotros, es mucho más emotivo y puede hacerse más largo el hablar de eso. Entonces tendríamos mucho tiempo para hablar, y con ustedes pues se capacita, y también uno también cuando comienza a hablar con gente como ustedes, con la experiencia y con todo esto, uno como que también reavive la fe, y es Jesucristo mismo que le habla a uno a través de cada persona. Es una cuestión bastante misteriosa, como el Señor lo va tocando a uno. Realmente pues a mí me conmueven mucho con sus comentarios y con sus experiencias, pero fue una prolongación y una vivencia muy interesante, saliéndome simplemente pues como el rol de facilitador. Fue muy enriquecedora este encuentro con ustedes, porque me me transmitieron la fe, me transmitieron amor, me transmitieron vivencia de la Pascua. Todavía la tienen viva, como dicen por ahí, y se transmite. Bueno, muchas gracias a todos, y lo que les iba a decir es que para la semana entrante pues ya finalizaríamos este curso. Estarían ustedes pendientes, muy atentos, de que el 16 comienzan ya los otros dos cursos ya en el segundo bloque. Entonces la semana entrante va a estar publicado en anuncios, va a estar publicado una información de acogida del coordinador. Como él de pronto no va a estar en línea, pero entonces les va a dejar un video en el cual les va a estar haciendo un recibimiento, una introducción,
hacia el mundo pues de la misionología. Entonces harán sus palabras, y también los invito para que revisen una lectura complementaria que les dejé esta semana, la revisen y hagan sus aportes en el foro de discusión. Ahí mismo está, simplemente van al curso, encuentran la lectura, hacen su respectiva reflexión y la participación en el foro que está ahí inmediatamente. Entonces ahí les queda eso como tareita, y decirles que aunque no los voy a seguir acompañando pues en lo que sea posible, ahí quedan con el número para de pronto alguna dificultad con la plataforma. Me pueden llamar, me pueden escribir y yo con mucho gusto les estaré ayudando. Si no les tengo la respuesta inmediata, pues entonces no tardaré en ayudarles en lo que sea posible. Entonces para que lo tengan también presente. Y estaremos, entonces estén muy pendientes de lo de la semana entrante, vuelvo, reitero, para la información que le dará el padre Samir, y finalmente algún mensajito que se pondrá pues ya de despedida y de cierre del curso en su totalidad. Que el Señor en todo los siga bendiciendo a todos, y no olviden pues que estaré pendiente de pronto alguna dificultad o algún inconveniente con respecto a la interacción o el manejo de plataforma. Allí estén en otros cursos. Si de pronto con el profesor no es posible canalizar alguna información o la solución de alguna dificultad, entonces me pueden escribir o me pueden llamar al número que ya ustedes también tienen, que a bien tienen cada uno. No sé si alguien quisiera decir algo más, sino para que cerremos. No, Luis, agradecerle también a usted por todo el aporte que nos ha podido dar a cada uno de nosotros, por facilitarnos cada uno de los medios para que podamos llegar a la plataforma, ya que pues ha sido para algunos compañeros difícil, pero usted ha facilitado también varios medios para que se pueda dar. Que el Señor lo bendiga, le recompense todo este trabajo, y pues tenemos la seguridad de que nos seguirá acompañando, ayudando en lo que no podamos. Mi Dios le pague, muchas gracias, y a cada uno de los compañeros también. Una feliz Pascua, que el Señor los bendiga, y pues que estas experiencias nos sigan ayudando, y pues que ojalá nos podamos comunicar, nos podamos ir conociendo más, porque realmente no hemos tenido comunicación. Que el Señor los bendiga a todos, y pues unas felices Pascuas nuevamente. Bueno, Mayra, muchas gracias a usted, hermana. Dios le pague a usted. Muchas gracias por todo, profesor, y bueno, hay que seguir adelante, con ánimo, fuerza y optimismo. Gracias. Hermano Sebastián, muchas gracias a usted también por sus aportes y por su convicción. Gracias, profesor, por su aporte, y gracias a todos también los compañeros que lo que han participado esta noche. Entonces también es muy enriquecedor para nosotros, o al menos para mí. Que Dios los bendiga y que tengan una buena semana. Bueno, Nidia, muchas gracias a usted. Bueno, profe, muchas gracias profe. Ha sido muy enriquecedor todo este encuentro. Para mí me ha llenado de mucha experiencia cada una de sus participaciones. También son para acogerla para mi vida, porque como misionero debemos compartir nuestra fe para así mismo irla avivando y poder ser y enamorarnos de la misión, ya que si nosotros no nos enamoramos de la misión, es imposible enamorarnos de la iglesia, porque la misión hace la iglesia. Gracias, Alexis, hermano. Gracias, muy formal. Gracias por su invitación y por sus aportes, muy enriquecedores. Profe, muchas gracias por ese conocimiento que nos dio, y también por su buena disposición que siempre ha tenido para con nosotros. Hermano Pascual, a usted también mío le pague, y muchas gracias por su compromiso y estar tan atento en todas estas actividades y por sus aportes. Profe Medardo, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad y por todos aquellos conocimientos que compartió con nosotros, que nos van a servir para ponerlos en práctica en la misión que vayamos a realizar a partir de este momento. Y a cada uno de mis compañeros, gracias por la escucha. Felices Pascuas de Resurrección. Igualmente, Abraham, y muchas gracias a usted también por su compromiso, por su entrega y por su buen trabajo y convicción en lo que hace.
Muchísimas gracias, profe, por este espacio, por el acompañamiento a lo largo de estos meses y sobre todo por este compartir el día de hoy, por compartir la vida, las experiencias. Realmente es bastante enriquecedor poder hacerlo así en este grupo. Wendy, también a usted muchas gracias porque la presencia de cada uno de ustedes es que se hace cada vez más enriquecedor estos procesos. Muchas gracias a usted también por su participación. Bueno, José, muchas gracias a usted también por su participación, por sus comentarios y que Dios lo siga haciendo, lo siga capacitando en espíritu y en verdad para ser un excelente misionero según la voluntad de Dios. Bueno, entonces no siendo más, una feliz noche para todos, unas felices Pascuas y una feliz formación misionera en que se tendrá a cabo pues en este proceso de formación que continuará el próximo lunes 16. Que el Señor los bendiga mucho, los capacite, les dé muchos ánimos y que los haga muy constantes, que todos se puedan graduar, más que graduar de un título, pues que sea una graduación espiritual, que sea una formación espiritual también y una capacitación en el mismo ambiente. Muchas bendiciones a todos. Muchísimas gracias, profe. Feliz noche.